Historias de un viejo en el cielo presenta El tesoro enterrado. ¿Qué tal, sustómatas? Soy su amigo Wazowski y en esta ocasión vengo a relatarles una historia más. Acompáñame a escuchar la historia que hay detrás de la puerta del siguiente armario. Comencemos. Por motivos de privacidad, en esta historia se cambiarán los nombres verdaderos de todas las personas involucradas. Recuerden que ya pueden mandarme sus historias al siguiente correo que les dejo por aquí y poder contarlas al estilo de Historias de un viejo en el cielo. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Les dejaré el enlace aquí abajo. Los espero. Anteriormente, el rancho Las Tortugas, Michoacán, se situaba a unos kilómetros antes de donde se encuentra ahora mismo, muy pegado al rancho El Armadillo, ya que en la época de la Revolución hubo muchos saqueos y matanzas en ese lugar, pues aquellos habitantes de esa época tuvieron la desgracia de que los revolucionarios dieran paso por ese pequeño rancho. Entonces, las personas de Las Tortugas se vieron obligados a dejar sus hogares y pertenencias por aquellos destrozos que hicieron los revolucionarios, ya que tenían que esconderse de ellos, más que nada por los niños y mujeres, puesto que ellos no respetaban a nadie por el hambre de poder que traían. Entonces, las pocas personas que quedaron después de ese lamentable suceso partieron temerosos por su regreso. Pero a algunos 10 kilómetros encontraron un lugar un tanto escondido para poder rehacer su vida. Comenzaron a hacer casitas pequeñas, improvisadas, de ramas, zacate seco, piedra y lo que podían recolectar, para comenzar de nuevo donde ahora se encuentra ya un rancho un poco más poblado y más activo. El miedo de que regresaran los revolucionarios no cesaba, aún ya pasando unos meses, y por dicho acto, las personas que pudieron rescatar un poco de monedas de oro y cosas de valor, comenzaron a esconder bajo tierra sus pertenencias más valiosas, por precaución. Pero esto llevó a que cuando esas personas fallecían, sus pertenencias se quedaban enterradas, sin alguien más saber dónde las enterraban exactamente, porque ellos no le decían absolutamente a nadie más. Y cuando era muerte repentina, se quedaban esas monedas de oro o cosas valiosas, enterradas hasta ser encontradas por alguien más, o tal vez aún se encuentren ahí hasta el día de hoy. El rancho Las Tortugas, Michoacán, se fue poblando de nuevo poco a poco, y varias décadas más tarde nací yo, Roberto. Cuando tenía alrededor de 9 años, me encontraba una tarde jugando con tierra en el patio, yo solo, ya casi oscureciendo. Teníamos un patio muy grande, pues constaba de área donde lavaba mi mamá la ropa, un baño fuera de la casa, un amplio corral como para 50 vacas y 5 caballos, un par de chiqueros, que prácticamente es un tipo de corral para aproximadamente 10 puercos, y un tejado donde guardaba mi papá la leña y el rastrojo, que no es nada más que la caña de maíz con sus hojas, pero toda seca, que se usa para dar de comida a las vacas y caballos cuando no se lleva a pastorear. Entonces, esa tarde, cuando estaba jugando, volteé hacia donde ponían el rastrojo, que está muy cerca de los chiqueros, y yo vi claramente, como si fuese una fogata que comenzaba a arder muy cerca del rastrojo y la leña. Yo, asustado de que se fuera a incendiar todo, fui corriendo con mis papás a notificar lo que había visto, diciéndoles: «Papá, mamá, vengan rápido, que se está quemando el rastrojo». Mis papás rápidamente se levantaron y agarraron los botes con agua que teníamos y que íbamos a llenar al río para uso doméstico, pues no teníamos ductos de agua para tener llaves con manguera. Así que corrimos hacia donde se encontraba el rastrojo, y al llegar no había rastros de fuego ni de que se hubiera quemado algo. Mis papás me regañaron porque pensaron que solo estaba jugando, pero yo les juraba que había visto que se quemaba el rastrojo. Pero obviamente ellos no me creyeron. Yo, un poco confundido,
Seguí jugando en la tierra, y en un rato más volví a ver lo mismo, como si el fuego estuviera consumiendo el rastrojo de la parte de abajo. Yo, dudando un poco por lo que había pasado hace apenas unos momentos, me tallé los ojos, pero al fijar nuevamente mi mirada, seguí viendo arder el rastrojo. Así que un poco dudoso y algo preocupado, fui a decirles de nuevo a mis papás, pero esta vez solo se asomaron y vieron todo normal, sin ningún rastro de fuego como la vez anterior. Pero esta vez mi papá se enojó mucho, porque creía que yo estaba mintiendo. Me volvió a regañar, y esta vez más fuerte, y advirtiéndome que si volvía a decir eso, me pegaría por mentiroso. Desde ese momento ya no pude jugar a gusto, como lo estaba haciendo hace un rato, pues al parecer yo era el único que podía ver ese fuego ardiendo. Me senté en la tierra, pensando en lo que estaba pasando, y recordé que un día escuché platicar a dos señores diciendo que cuando veías fuego en algún punto fijo y lo veías solo tú, debías de cavar en ese lugar, porque al parecer en ese lugar hay algo que le pertenece a quien lo ve. Yo, con mi inocencia de niño y un poco incrédulo, pensé en cavar, pero tendría que esperar hasta el día siguiente, pues mis papás estaban muy enojados conmigo, y si me veían haciendo un hoyo donde no debía, ahora sí me pegarían. Así que mejor me metí a la casa y esperé a que fuera el día siguiente. Después de desayunar, mi papá me dijo que le ayudara a dar de comer rastrojo a las vacas, porque ese día no podía llevarlas a pastorear. Yo vi la oportunidad perfecta para acabar donde vi arder cerca del rastrojo, sin que me fueran a regañar o se fueran a dar cuenta. Así que agarré el primer puñado de rastrojo y se lo llevé a las vacas, mientras recordaba dónde estaba la pala para cavar la tierra. Y cuando regresé por más rastrojo, como si alguien la hubiera puesto a propósito para que yo cavara, estaba la pala recargada ahí, cosa que no estaba en la primera ocasión. Entonces, yo decidido, la tomé y comencé a cavar en el lugar que había visto el fuego. Apenas di 2 paladas y a la tercera topó la pala con un tipo lámina de fierro toda oxidada. La removí con la mano y vi que esa lámina la pusieron ahí a propósito para tapar un hueco pequeño donde se encontraba algo envuelto en un paño amarillento por el tiempo que tenía enterrado ahí. Lo saqué temeroso y lo coloqué en el suelo. Lentamente lo abrí y me sorprendí mucho al ver que era un puñado de monedas, unas color dorado, otras plateadas y unas un tanto rojizas. Me emocioné tanto que corrí con el paño en la mano a buscar a mi papá, pero él ya venía conmigo muy enojado, porque no le estaba obedeciendo lo que me había dicho, pues de la emoción se me había olvidado que tenía que darles de comer a las vacas, pero al momento de llegar con él le dije: papá, mira lo que me encontré. Y al ver todas esas monedas, en menos de un segundo, su cara de enojo se cambió a sorpresa y confusión, y me preguntó: ¿de dónde agarraste eso, Roberto? Con voz firme, pues creía que las había robado de algún lugar, pero le conté lo sucedido, y le enseñé dónde había cavado, y cómo la había encontrado, y entonces él me creyó. Mi papá checó las monedas, y efectivamente eran monedas de oro, plata y bronce, pero antiguas. Él comenzó a comprar tierras, ganado, y mejoró un poco la casa, y nunca nos faltó nada de ropa ni de comida desde ese entonces. Pero ese suceso desató algo contra mi papá, pues a partir de ese día yo escuchaba por las noches gritar asustado a mi padre. Se escuchaban caer las cosas de la cocina sin haber nadie ahí. Se escuchaban pasos por el techo de tejas, y había días en que mi papá se despertaba con arañazos y moretones en las manos. Nadie sabíamos por qué estaban pasando esas cosas en nuestra casa, hasta que un día mi papá le contó a José, un amigo suyo, lo que le estaba pasando, y José le comentó: ¿de casualidad no te comenzó a pasar eso desde que tu hijo se encontró las monedas? A lo que mi papá le respondió: sí, pensándolo bien, sí fue ese día. Y José dijo: entonces va a ser eso. Dice la gente que cuando hay algo enterrado, siempre tiene un espíritu guardián que lo está cuidando, hasta que encuentra al próximo dueño.
En este caso tu hijo. Pero también dicen que si otra persona toma el dinero que no le corresponde, el espíritu guardián lo estará atormentando, porque ese dinero no estaba destinado para él. Así que lo más probable es que ese espíritu guardián te esté haciendo eso porque quien encontró el dinero fue tu hijo y no tú. Ay, sí, yo no creo mucho en eso. Ha de ser mera casualidad nada más. Bueno, yo solo te digo lo que sé. Y mi papá siguió gastando el dinero, sin importar las palabras que su amigo José le dijo. Pero entre más pasaba el tiempo, más cosas le pasaban a mi padre, pero jamás quiso ceder, y solo conservó las monedas de bronce que había en aquel paño, ya que esas no eran tan valiosas, y ya hasta que estaba por fallecer, me regaló esas monedas de bronce que aún le quedaban. Y en las reuniones familiares me gusta mucho contarles esta historia a mis bisnietos, porque se quedan muy atentos escuchando cada detalle, y sé que cuando estén grandes, ellos se la contarán a sus hijos, y así sucesivamente, por muchas generaciones, y sepan de aquel hallazgo que marcó mucho mi vida. Y hasta el día de hoy, conservo algunas monedas de bronce como recuerdo de esa vez que me encontré aquel tesoro en ese pañuelo. ¿Qué les pareció esta historia a sus tomatas? Si les gustó, denle pulgar arriba y compartan para que nuestra incorporación llegue a más personas. Se despide su amigo Wazowski y que sigan teniendo bonitos sustos. Esto fue Historias de un viejo en el cielo.